Ok, ahí está grabando. Bien, como les señalaba, de los que se pudieron conectar antes, ¿cierto? Vamos a tomar esta metodología de hacer 80 minutos todos los miércoles, de común acuerdo con ustedes, evidentemente, ya que se hizo la consulta, ¿cierto? Y había disponibilidad, por lo menos, de cada uno de ustedes a poder no oponerse quizás a este sistema. Claro, desde hoy. Desde hoy comenzaría el tema de los 80 minutos. ¿Ya? De todas formas, esto va a quedar grabado, así que van a tener la participación en la clase, además de la grabación que van a tener también en la plataforma. ¿Ya? Así que dentro de lo que estamos revisando, ¿cierto? Estamos viendo... Sí, sí, va a haber un receso. Va a haber un receso de unos 5 minutos más o menos para que... Así que vamos a cortar esto a las 14:50 y de ahí a las 14:55 o 15 horas volvemos con la segunda parte. Así que eso tengo que decirle respecto a la metodología de trabajo. Bueno, esto va a ser de aquí al fin del semestre. Vamos a revisar lo que más podamos en cuanto a contenidos. El trabajo grupal está en la foto del grupo y dice que es para el 22 de agosto, o sea, un mes más. Profe, ¿y cuándo el certamen? El certamen lo deberíamos tener de aquí al el otro miércoles, el miércoles que viene. Sí, el miércoles que viene tenemos certamen, el primer certamen. Este ¿Quién certamen, entraría? sí, eso voy a definirlo hoy, les voy a enviar la pauta, les voy a dejar por escrito los contenidos para que estudien, pero va a entrar solo la materia que alcancemos a revisar. Ya no va a entrar no va a entrar algo que no hayamos visto, ¿ya? Eh, Así que por eso me interesa bastante la clase de hoy, porque, y todo lo que hagamos esta semana, lo que les dije también como material esta semana, porque de ahí vamos a poder ver, ¿cierto? O ustedes van a poder entender un poquito mejor cómo funciona esta parte de la asignatura, por lo menos. Así que eso. Voy a irme a la presentación. Veo que está todo ok ahí. Lo que estamos revisando ahora, posterior a haber visto ya lo que era la oferta y la demanda por sí sola, es el equilibrio oferta y demanda en un mercado, que en este caso es un mercado de competencia perfecta. El mercado de competencia perfecta tiene algunos supuestos, ¿sí?, que le dan sentido al funcionamiento de este tipo de mercado, en donde, no sé, las empresas son precios estantes, existe un gran número de oferentes y demandantes, por ende las empresas son precios estantes, no tienen alguna incidencia sobre el precio, el bien es homogéneo, la información es perfecta, ¿ya? No existen costos de transacción, existe libre entrada y salida de los agentes en cualquier momento, y bueno, el precio y la cantidad se determina por oferta y demanda, ¿ya? Entonces, por eso es importante lo que pasa con la oferta y lo que pasa con la demanda. Así que en este caso, vamos a resolver este ejercicio. ¿Ya? Vamos a desarrollarlo. Dice lo siguiente. Dice que la curva de demanda del mercado de la cerveza artesanal de la ciudad de Chillán, voy a cambiar un poquito esto, está dada por la siguiente expresión. QXD es igual a 500 menos 10px, ¿ya? En tanto que la curva de oferta está representada por QXO, que es igual a 10px menos 100. ¿Ya? En base a eso, determinar cuál sería la cantidad y el precio de equilibrio para este mercado. Algunas cosas que hay que considerar antes de hacer cualquier cálculo y que tiene que ver con
poder uno analizar cuál es la situación que se nos presenta, ¿ya? Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que ver si estamos hablando, en primer lugar, ¿ya?, de demandas y ofertas individuales o de mercado, ¿ya? Si yo les pregunto a ustedes, ¿en qué contexto estamos? ¿La función de demanda es una función de demanda individual o es una función de demanda de mercado? ¿Quién podría responder a eso? ¿Y por qué? Sería de mercado, profe. ¿Ya? ¿Por qué podemos entender que es una función de demanda de mercado? Porque se podría decir que depende de insumos ¿Ya? para que, cómo se dice? Para que esta funcione, se podría decir, para que, ¿Ya? Ya, otra cosa importante que tiene que ver, muchas gracias Felipe, te voy a anotar acá para una décima igual que tu compañera de la semana pasada. Es importante tener en cuenta, a lo menos desde el punto de vista de la notación, que siempre que trabajemos con funciones de oferta y funciones de demanda de mercado, yo voy a utilizar la notación mayúscula, y qué es lo que se sugiere y cómo se trabaja también a nivel de libros de economía, ¿ya? Entonces, como entendemos que Q y D son mayúsculas, además del precio, de ahí nosotros deducimos que estamos hablando de una función de demanda de mercado, sin que nos diga nada más, porque el ejercicio, bueno, es lo que señala inicialmente, pero puede haber un caso en el que se presente una función de demanda solamente y no diga si es de mercado o es individual, ¿ya? Y en tanto que la curva de oferta también sería una curva de oferta del mercado, puesto que está en notación mayúscula, ¿ya?, que sería lo principal que nos va a permitir saber eso. Además, otro elemento importante a destacar es que cuando aparecen funciones de oferta o de demanda que son individuales y que por ende para alcanzar el equilibrio hay que transformarlas a funciones de mercado, comúnmente se señala cuál es la cantidad de consumidores y cuál es la cantidad de productores o de oferentes que hay en el mercado. En este caso no tenemos ese problema, así que podemos responder directamente cuál es la cantidad del precio de equilibrio. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, el modelo de oferta y demanda dice que a nivel gráfico, por lo menos, se debe generar una intersección entre la función de oferta, que es ascendente, y la función de demanda, que tiene una relación inversa entre el precio y la cantidad. ¿Ya? ¿Cómo nosotros, algebraicamente o matemáticamente, podemos determinar una igualdad, un equilibrio, una intersección, igualando dos funciones, ¿ya?, de igual variable, obviamente? Acá tenemos escrita en el mismo orden, en el sentido que la Q está al lado izquierdo y el precio está al lado derecho. Entonces tenemos la función de una manera que podemos trabajarla directamente. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Bueno, que se iguale la función de demanda con la función de oferta, o la función de oferta con la de demanda. El orden nos da exactamente igual porque vamos a llegar al mismo resultado, ¿ya? Entonces, ¿de qué forma se hace eso? Bueno, QXD es igual a QXO. O sea, la función de demanda de mercado es igual a la función de oferta de mercado. Esto implica que, ¿cuánto es QXD? Bueno, QXD es igual a 500 menos 10px. Entonces yo acá no coloco ya QXD, sino que coloco cuánto representa, que en este caso es 500 menos 10px. ¿Ya? Y es igual a QXO. ¿Y cuánto es QXO? 10px menos 100. ¿Ya? Luego, despejo, ¿cierto? Entonces agrupo las variables, ya sea al lado izquierdo o al lado derecho, y los números al lado opuesto. ¿Ya? En este caso, para seguir el orden lógico, yo agrupé las variables al lado izquierdo y los números al lado derecho, los multipliqué por menos 1 y me queda 20px al lado izquierdo y 600 al lado derecho. Recuerden que este desplazamiento, ¿cierto?, de términos entre la igualdad va a cambiar de signo, ¿sí? Entonces el 500, como está positivo al lado izquierdo, cuando lo paso al lado derecho pasa negativo.
Lo mismo con el 10px que está al lado derecho, cuando pasa al lado izquierdo pasa negativo. Entonces nos queda menos 20px es igual a menos 600. Cuando yo multiplico por menos 1, me queda entonces 20px es igual a 600. Como me interesa saber px, que es el precio, ¿cierto? Ese 20 que está ahí multiplicando a px, lo paso dividiendo. Entonces me queda 600 dividido en 20, y eso es igual a 30. Ese es el precio. Ya, unidades monetarias, llamémosle 30 pesos, 30 dólares, pero solamente para entender que estamos hablando de una unidad monetaria. ¿Ya? Ese sería el precio de equilibrio. Luego, tenemos que encontrar además la cantidad, o sea, ahí tendríamos respondida la mitad de la pregunta. ¿Ya? ¿Cuál es el precio de equilibrio? 30. ¿Cuál sería la cantidad entonces? ¿Cómo lo hago? Bueno, como ya tengo, ¿cierto?, una variable determinada y son dos, entonces basta con que yo reemplace el precio en cualquiera de estas dos funciones y me debería dar la cantidad de equilibrio, que va a ser igual la cantidad demandada que la cantidad ofertada en el mercado. Entonces voy a hacer las dos cosas. Entonces lo primero que hago es tomar el precio, que es igual a 30. Entonces si el precio es igual a 30, entonces, ¿qué pasa con la función de demanda? QXD va a ser igual a 500, ¿sí?, que es la función, menos 10 px. ¿Y cuánto es px? Bueno, lo acabamos de determinar, es igual a 30. Si yo resuelvo esto, me queda 500 menos 10 por 30, 10 por 30 es 300, entonces 500 menos 300 es igual a 200. Según la función de demanda, entonces la cantidad de equilibrio debería ser 200. ¿Ya? Esa es la cantidad que se está demandando, por lo menos a un precio de 30 unidades monetarias la botella de cerveza en la ciudad de Chillán. ¿Ya? Pero podemos corroborarlo. ¿Ya? Entonces hacemos lo mismo, pero con la función de oferta. Entonces digo, si P, que el precio de equilibrio es 30, ¿ya?, entonces, ¿qué pasa con la cantidad ofrecida en el mercado? ¿Ya? Entonces reemplazo solamente 10 por PX. ¿PX cuánto es? 30. Menos 100. 10 por 30 es 300, menos 100 es 200. Entonces, coincide, ¿cierto? Tanto desde el punto de vista de la función de demanda como de la función de oferta, la cantidad de equilibrio es 200. Entonces, en este mercado se están transando 200 botellas de cerveza artesanal a un precio de 30 unidades monetarias cada una. Y ahí estaría respondido eso, ¿cierto? ¿Cuál sería la cantidad y el precio de equilibrio? Necesito saber si tienen dudas hasta esta parte. Profe, siempre con cualquiera de las dos, al corroborarlo, ¿tiene que dar lo mismo? Correcto. Sí, tiene que dar exactamente lo mismo. O sea, en algunos casos, si es que trabajamos con alguna muy compleja, que tenga decimales o fracciones, puede que ahí el decimal o un número se desfase, pero la idea es que sea lo mismo. Por ejemplo, no sé, podría darte eventualmente, en el caso de que fueran con muchos decimales o una fracción muy compleja, no sé, podría darte 200,5 en una y la otra 199,3. Igual tiende a ser 200, pero comúnmente dan números cerrados y iguales. ¿Ya? Por el lado de la demanda y la oferta debe ser el mismo resultado. Y en el chat dice, ¿por qué es de mercado? Bueno, en primer lugar porque lo dice, la expresión dice la curva de demanda del mercado, ¿ya? Para que lo pongan atención siempre en el enunciado que yo coloco. Eso es lo primero. Entonces, en el enunciado ustedes tienen que buscar si en alguna parte dice si es individual o es de mercado. En este caso, como dice, ¿cierto?, la curva de demanda del mercado. Entonces, por ahí sí estamos bien. Pero en la oferta no dice nada, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo puedo saber ahora, desde el punto de vista, de lo que no tengo en el enunciado? Entonces, lo primero, por lo menos en mi caso, yo les digo, tienen que fijarse en cómo está planteado. Es decir, las variables Q y P, ¿son mayúsculas o son minúsculas? Si son mayúsculas, son de mercado. Si son minúsculas, son individuales. Y comúnmente, lo más normal, ¿cierto?, es que si son individuales, yo tengo que darle a ustedes el número de consumidores y de oferentes que hay en el mercado. Por ejemplo, yo puedo poner acá, supongamos que esto fuera minúscula y esto también. Entonces, una función de demanda individual.
Pero tengo también que señalar que, no sé, en este mercado hay 200 consumidores, 300 consumidores. Y ahí yo sé que me están hablando de una función de demanda individual, ¿ya? Pero lo que manda y lo que es el primer criterio sería la notación. Si es minúscula va a ser individual, si es mayúscula es de mercado. Voy con la pregunta de... el mercado de competencia perfecta. Bueno, según la clasificación, el comportamiento de los mercados, ya en economía, cada mercado tiene ciertas características, ¿ya? Entonces tenemos los mercados de competencia perfecta y tenemos también los mercados de competencia imperfecta, ¿ya? Ahí está. Entonces, dentro de los mercados de competencia imperfecta existen los monopolios, los oligopolios, los monopsonios, ¿ya? ¿Cuál es la característica que tienen? Que son muy pocos oferentes, ya en el caso del monopolio es un oferente, en el caso del oligopolio son pocos oferentes y en el monopsonio son pocos compradores. Entonces, comúnmente cuando hay pocos agentes, ¿ya?, que determinan un poder comprador, ¿ya?, o un poder vendedor, ¿qué tiende a pasar? Este agente es el que controla el mercado. Por ejemplo, en el servicio de energía eléctrica, ¿ya?, hay monopolios, ¿ya? ¿Por qué? Porque usted tiene una opción solamente, a pesar de que en la ciudad puedan haber más, se distribuye por sector, por lo menos hasta este momento. Entonces, hay una opción para contratar el servicio de energía eléctrica, ¿ya? Si nos vamos a las compañías telefónicas, ¿cierto? Ahí tenemos un oligopolio, podríamos decir, porque hay pocas opciones. Quizás se han ido incorporando cada vez más, pero hace unos años eran tres principalmente, eran Entel, Movistar y Claro, ¿ya? Y si nos vamos más atrás todavía, eran mucho menos. Pero nos interesa en esta parte, porque eso se ve en microeconomía 2 comúnmente, la competencia perfecta. Ese es el mercado básico del cual entendemos cómo interactúan los agentes económicos y principalmente los oferentes y los demandantes para determinar precios y cantidades de equilibrio, ¿ya? Entonces, ¿qué característica tiene este mercado de competencia perfecta? En primer lugar, a diferencia de la competencia imperfecta, existe un gran número de oferentes y demandantes, ¿ya? Esto implica, ¿qué dice aquí? Francisco dice, hasta el momento entre la materia del juego. De ahí vamos a responder lo de los contenidos, eso lo voy a dejar pendiente. Pero voy a seguir con esto. Entonces, el primer supuesto del modelo de competencia perfecta, o del mercado, de un mercado de competencia perfecta, es que existe un gran número de oferentes y demandantes, o sea, compradores y vendedores son muchos. Por ende, las empresas son precio aceptantes, es decir, ninguna empresa determina el precio por sí misma, sino que se basa en los precios que tiene el mercado. Por ejemplo, si yo hoy día salgo al mercado a tratar de vender, no sé, cigarros, ¿ya? Yo no puedo cobrar 20.000 pesos por un cigarro, que sería ridículo. Entonces yo soy precio aceptante. ¿Por qué? Porque voy al mercado y tengo que acomodarme al precio que hay en el mercado. Y voy a vender los cigarrillos al precio que hay en el mercado. Entonces soy precio aceptante. El bien es homogéneo. Esto quiere decir que no van a existir ni las marcas, ni que uno es un producto light, ni uno es diet, ni no hay atributos, el bien es homogéneo. De esa manera nosotros podemos saber por qué el bien A tiene el mismo precio que el bien B. Porque ¿qué pasaría si hubieran diferencias? El bien A es un producto orgánico y el bien B no. Entonces el bien A va a tener un precio mayor, o eso es lo que esperaríamos. En este caso no, es homogéneo. Si estamos hablando de productos agrícolas orgánicos, son todos productos agrícolas orgánicos. Si estamos hablando de productos de tecnología de quinta gama, todos son de quinta gama, ¿ya? Existe información perfecta, gratuita y simétrica. O sea, sabemos todo aquí, ¿ya? Sabemos cuántos oferentes hay, sabemos cuáles son los costos de producción. Si queremos acceder a información, la información está. En el mercado, como el precio no lo determina un agente, sino que todos somos precios aceptantes, si a ti no te gustan las condiciones del mercado, puedes salir, ¿ya? Si te interesa, puedes entrar. Entonces puedes salir y entrar del mercado las veces que quieras, ¿ya? No hay restricciones. Profe, ¿Sí?
¿En la información perfecta también irían como los datos del producto? Sí, sí, correcto, correcto. Me, Eh, re- Me sí, refiero como especificaciones. sí, sí, efectivamente. Miren, lo interesante de este modelo, de este tipo de mercado, es que es un mercado que no representa mucho la realidad. ¿Ya? Entonces, por eso nos resulta tan curioso, porque prácticamente todo lo que hablamos no ocurre. ¿Ya? Existe un gran número de oferentes y demandantes, claro, en algunos mercados. Las empresas no siempre son precios aceptantes, los bienes no son homogéneos del todo, la información no es perfecta, como dice su compañero, no podemos acceder de repente a la descripción o al componente que tiene un producto o de manera confiable. Eh, y lo otro, si el bien es diferente. Bueno, Antonella dice, ¿y si el bien es diferente, qué mercado entraría ahí? Bueno, ahí tendríamos que analizar y construir nosotros mismos un mercado para poder estudiar esa realidad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, y ahí entra uno a hacer un estudio de mercado. Entonces, en este estudio de mercado, yo lo que hago es, a ver, me interesa estudiar, a ver qué puede ser, los arándanos orgánicos en formato congelado están envasados, ¿cierto?, en un clamshell de 500 gramos. Entonces, ¿yo qué hago? Me voy a ese bien en particular y depende de la dimensión que yo quiera abarcar. Yo quiero abarcar a nivel nacional, a nivel sudamericano, a nivel americano, a nivel mundial, ¿ya? Entonces yo ahí empiezo a investigar. De ahí viene la investigación de mercado, donde yo empiezo a determinar, a ver, yo estoy investigando este bien, yo estoy estudiando este bien. ¿Cuántas empresas hay que comercializan este bien? ¿Cuáles son los precios a los que se comercializa? ¿En qué mercado se está vendiendo? ¿Cuál es la cantidad que se vende? ¿Qué personas lo compran? Etcétera, etcétera. Y ahí yo construyo un mercado. ¿Ya? Es más complejo, en la realidad es mucho más complejo, porque uno hace esto que se llama estudio de mercado y que tiene que ver con todo esto. ¿Ya? Entonces no nos serviría mucho estudiarlo así. ¿Ya? Entonces uno tiene que construir un poquito, y no sé, para estimar la demanda, por ejemplo, es más complejo aún, porque de repente, claro, tú puedes cuantificar cuántos son los datos de compra de un bien, pero cuando no hay información de eso, ¿cómo lo haces? Ya tienes que aplicar encuesta, por ejemplo. Y en la encuesta está el sesgo, ¿cierto? De que la persona te está diciendo la verdad, está siendo sincera, está siendo rigurosa con la información que te está dando, está siendo precisa. Entonces, es más que nada una aproximación. ¿Ya? Entonces no vamos a saber a ciencia cierta, tal como en este caso, es decir, el precio es 30, en otro mercado a lo mejor vamos a decir, sí, el precio promedio es de 30, pero tengamos en cuenta que también hay empresas que lo están vendiendo a 10 y otras que lo están vendiendo a 80, ¿ya? Por decir algo. Respondo a la pregunta de Francisco Fernández, dice, hasta el momento entraría la materia del Power de la unidad 1 y correcto, lo que alcancemos a ver hoy de la unidad 2. Efectivamente, vamos a dejarlo hasta ahí y el resto de la semana lo vamos a dejar para consultas. Entonces yo me voy a dedicar el resto de la semana, si ustedes tienen alguna otra consulta, yo grabo video en base a lo que ustedes pregunten. Y Benjamín Sáez dice, ¿qué bien sería un ejemplo de competencia perfecta? Bastante complicado, ¿ya? Porque, a ver, construyamos, hagamos el ejercicio. Claro, hay hartos mercados o hay hartos sectores, hay hartos productos, bienes, servicios en donde hay muchos oferentes y muchos demandantes. Ya, partimos bien. Podemos encontrar múltiples mercados. Empresas precio aceptante, bueno, también tenemos en muchos mercados, porque si yo, por ejemplo, como les decía recién, quiero entrar a vender un bien, cigarrillos, yo me acomodo a lo que vende el mercado. Donde el bien sea homogéneo, y ahí jodimos porque no tenemos prácticamente ningún mercado en el que esto ocurra. De ninguna manera. Porque aunque digamos, sí estamos vendiendo arándanos orgánicos producidos en la 8ª región de Chile, van a haber más de una empresa que se dedica a eso. Y probablemente, no sé, supongamos que existen 3 empresas, por decir algo. ¿Ya? Como existen 3 empresas solo en la 8ª región,
cada una de las tres empresas probablemente entienda el proceso de producir arándanos orgánicos de manera diferente, ¿ya? Entonces por ahí también se entra un poquito el tema de la competencia. ¿Por qué? Porque cuando yo entro a un mercado, si yo abro una empresa, yo tengo que ofrecer lo que se denomina en marketing, lo que se denomina en emprendimiento, en gestión, una propuesta de valor, ¿ya? Una propuesta de valor. Es decir, ¿qué le estoy yo vendiendo al cliente? ¿Ya? Por ahí es interesante, si es que a alguien le interesa el emprendimiento, el tema de los modelos de negocio, lo que propone el modelo Canvas. Entonces, la propuesta de valor es más que el producto o servicio que yo lanzo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes han visto por ahí algunos memes, ¿cierto? Que dicen, Netflix no vende series, no vende películas, ¿ya? Vende entretenimiento. Esa es la propuesta de valor. ¿Y entretenimiento a través de qué? Bueno, ahí sí entra el tema de la serie, de las películas, quizás a un precio accesible, a la hora y donde tú quieras. Lo puedes tener en tu celular, en tu tablet, en tu Smart TV, en tu notebook, donde tú quieras. Entonces eso se le llama propuesta de valor. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque la propuesta de valor hace que los bienes y servicios no sean homogéneos, porque cada empresa quiere ser diferente al resto y hacerlo mejor. Entonces todos hacemos cosas distintas. De hecho, cuando ustedes se van a dar cuenta, todos ustedes estudian ingeniería en recursos naturales en la Universidad del Biobío y van a ser compañeros, ¿ya? Y probablemente muchos de ustedes se titulen juntos. Pero al momento de salir al mercado laboral, no todos se van a vender de la misma manera. O sea, las empresas no van a llegar y decir, ah, mira, aquí salieron 25 ingenieros en recursos naturales de la UBB, a ver, saco el número 12. No. Entonces ahí es donde vienen las entrevistas, ¿cierto? Entonces en la entrevista evalúan sus skills. Entonces dicen, a ver, ¿qué habilidades tiene usted? Yo sé que usted estudia ingeniería, ya, pero me interesa saber qué atributos lo diferencian de sus compañeros. O sea, no son todos homogéneos. Y eso pasa en el común de los mercados, ¿ya? En cualquier bien, si ustedes me ponen cualquier ejemplo, lo más probable es que podamos determinar que no es un bien homogéneo, que no es el mismo bien que produce la empresa A, la empresa B, la empresa C. Ya, por ejemplo, hablemos de mayonesa, de aderezos. Existen muchas marcas, los bienes no son homogéneos, las composiciones son diferentes, ¿ya? El otro supuesto, tampoco existe información perfecta, gratuita y simétrica, entonces ya no tendríamos un mercado de competencia perfecta. La libre entrada y salida de los agentes tampoco, porque hay muchos costos de repente que se asumen, no solo desde el punto de vista cuantificable, sino también desde el punto de vista emocional, por ejemplo. ¿Ya? Movilidad perfecta de bienes y factores tampoco, ¿ya? Y costo de transacción hay prácticamente en todos los mercados. Entonces, por ende, respondiendo a la pregunta de su compañero Benjamín, no, la pregunta es si existe, si es que alguien es capaz de identificar, ¿cierto? Y de mencionar, de escribir algún bien o algún servicio que se asemeje a lo que es la competencia perfecta, lo cual es bastante improbable. Hay posibilidades muy bajas de poder encontrar aquello. En cuanto al ejercicio, ¿se entiende cómo se trabajan las funciones? ¿Cómo se busca el equilibrio? ¿O hay dudas en esa parte? ¿Sí se entiende? Esto es lo mismo, ¿ya? Esto siempre va a ser... ¿Sí? ¿Quién quiere decir algo? Todo claro. Ya, perfecto. Esto siempre va a ser lo mismo, ¿ya? Vamos a trabajar de esta misma manera este tipo de ejercicios. No va a haber mucha diferencia, en el sentido que siempre es igual oferta y demanda, y de ahí nosotros ya partimos a desarrollar el resto, ¿ya? Siguiendo con el ejercicio, lo siguiente que uno tiene que hacer es graficar, ¿ya? ¿Para qué vamos a graficar? Bueno, porque si nosotros graficamos, nosotros también podemos entender cómo en un contexto visual están interactuando estas dos funciones, oferta y demanda, y cómo el precio y las cantidades se determinan. Y otra cosa muy importante que vamos a tomar aquí, el tema de los excedentes, que eso lo quiero exponer un poquito. Entonces, para graficar, bueno, esto es parte de álgebra, ¿ya? De cálculo, de repente por ahí enseñan a graficar, pero yo les voy a enseñar esta forma que a mí por lo menos me resulta súper cómoda. Lo primero que yo aconsejo es
hacer las rectas, el plano, ¿cierto? Con el eje vertical y horizontal, y tirar una línea. Bueno, colocar el precio ya en el eje horizontal, ese es el que hace el precio, y la cantidad en el horizontal. Y luego trazo una línea, de esta manera, sin colocar ningún número, más que el origen, que es el 0. ¿Ya? Entonces yo sé que la función de demanda es así. Pero ahora me interesa saber en qué punto corta al precio, que sería el vertical, y en qué punto corta a la cantidad, que sería el horizontal. ¿Ya? ¿Cómo lo hago? Bueno, tomo la función. ¿Ya? ¿Y qué voy a hacer con la función? Voy a evaluar puntos máximos de corte. ¿Ya? ¿De qué forma? Bueno, yo sé que cuando tengo la función de esta manera, que es la original, ¿ya? La función de demanda, ¿ya? La función de demanda, esa estamos graficando primero, ¿ya? Entonces, cuando yo tomo esta función me está diciendo, yo te voy a entregar la cantidad en función del precio que tú coloques. Me interesa saber cuánto es la cantidad máxima, es decir, este punto que está acá, porque acá está la cantidad, entonces el punto de acá es la cantidad máxima a la que yo puedo optar. ¿Y cómo yo puedo obtener la cantidad máxima? En este gráfico, desde el origen, es decir, cuando el precio es 0, ¿sí? Porque cuando el precio sea 0, mi cantidad va a ser máxima. Es decir, y cuando intersecta también, o cuando pasa por el precio 0. ¿Sí? Si ustedes van acá, 50, 40, 30, 20, 10, y aquí el precio es 0. ¿Sí? Entonces, cuando el precio es 0, me interesa saber qué punto es este, porque por ahí está pasando la función de demanda. ¿Ya? Entonces, por eso yo aquí le puse, si el precio es 0, ¿cuánto es la cantidad? Bueno, quedaría 500 menos 10 por px, que ahora sería 0. ¿Ya? ¿Y cuánto es eso? 500. Entonces yo sé que este es 500. Ahora, para el caso del precio, tengo que invertir la función. Tengo que despejar px. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, paso el 10px hacia la izquierda y el qxd hacia la derecha. Pasan con signo inverso, entonces me va a quedar 10px es igual a 500 menos qxd. Luego, como es 10px, tengo que pasar dividiendo el 10, ¿ya? Entonces me va a quedar px solo, 500 dividido en 10, que es 50, y menos el qxd que ya estaba acá, dividido en 10. Eso es todo. Ahora, lo que yo tengo que hacer entonces es el otro punto máximo, ahora para el precio. ¿Cómo sé yo cuándo es el punto máximo para el precio? Bueno, cuando la cantidad en este caso es 0. Por ejemplo, 200, 100, por aquí está el 50, por aquí el 30, y si sigo hacia acá, me encuentro con el 0. Y ahí es donde me interesa evaluar cuánto es el precio. Entonces, por eso yo coloco acá. Si QXD, o si la cantidad es 0, ¿ya cuánto es el precio? Entonces reemplazo en QXD un 0 y me queda finalmente que el precio es 50. Y ahí tengo los dos puntos, para la cantidad y para el precio. Y ahí grafiqué la función de demanda. Para la función de oferta, ¿ya? Vamos a hacer algo similar. Entonces, en este caso, lo primero que voy a hacer va a ser evaluar la cantidad. Y acá es importante que ustedes tengan en cuenta algo. No todas las funciones parten desde el origen. Es decir, no todas las funciones parten perfecto desde el 0 y ahí crecen. No, este es un caso. ¿Ya? ¿Cómo ustedes se van a dar cuenta de eso? Cuando tiene no solo la variable y la pendiente tienen un coeficiente de posición, eso significa que la variable no va a no va a partir desde el origen. O sea que la función, perdón, no va a partir desde el origen. Entonces, ¿qué hago acá yo? Bueno, me fijo primero, antes de trazar la recta, voy a evaluar el primer punto, ¿ya? Que sería para la cantidad, porque la tomé como estaba originalmente, la función de oferta venía así. ¿Ya? Entonces digo, ya, QXO es igual a 10px menos 100. Me interesa saber cuánto es la cantidad, porque de ahí voy a partir con mi función. ¿Cuánto es la cantidad cuando el precio es 0? ¿Sí? Acuérdense que acá está el 0, ese es el eje de 0, del precio 0, pero en algún punto va a cortar a la cantidad. Entonces, si el precio es 0, entonces me queda 10 por px, px es 0 menos 100. Entonces me queda 0 menos 100, que es igual a menos 100. O sea,
En la cantidad, la función de oferta corta en menos 100. ¿Ya? Y de ahí se proyecta hacia arriba. Y eso nos va a entender inmediatamente que la función efectivamente no parte desde el origen, es decir, no parte del 0, 0. Y ahora, tengo que saber además por qué punto pasa acá, ¿ya? En el eje de P. ¿Cuánto es el precio? ¿Ya? Y para eso yo primero tengo que despejar, ¿cierto?, la función de oferta, dejando como variable dependiente el precio. Entonces, ¿qué hago acá yo? Bueno, voy a pasar, en este caso voy a despejar Px, lo puedo pasar hacia la izquierda, dejarlo ahí, y todo lo demás lo voy pasando hacia el otro lado. Finalmente me va a quedar que Px es igual a Qxo dividido en 10, que es el que estaba multiplicando a Px, más 10. ¿Por qué? Porque este 100 que está acá va a pasar positivo, ¿ya?, hacia el otro lado, y me va a quedar 100 partido 10, que es 10. ¿Ya? Entonces, yo aquí evalúo. Si la cantidad es 0, ¿cuánto es el precio? Reemplazo en Qxo un 0, y eso me va a dar 0. 0 más 10 es 0. ¿Sí? Entonces corta en 10. ¿Ya? El eje parte acá. Y ahí tengo la función de oferta que se proyecta hacia el infinito. ¿Por qué? Porque si yo coloco cada vez números mayores de precio, si yo coloco 100, 200, 300, va a tender a registrar una cantidad mucho mayor. ¿Ya? Entonces, así grafico yo oferta y demanda, que quedaría de esta forma. El gráfico que se grafica en uno solo esto. ¿Ya? Yo lo separé acá para explicarles cómo se hacía cada parte, pero esto es lo que nosotros queremos llegar. Ahí está la función de demanda con su punto de corte en 50 en el precio máximo y 500 en la cantidad máxima. Y su función de oferta con en corte en el menos 100, ¿ya?, con la cantidad mínima, y en 10 con el precio mínimo. ¿Ya? El punto de equilibrio que habíamos encontrado, porque aquí, ¿cierto? Aquí es donde interactúan, acá es donde se intersectan estas dos funciones. Y acá es donde se configura este punto de equilibrio que nosotros encontramos cuando hicimos la igualdad de funciones de oferta y demanda, o de demanda y oferta. Nosotros ahí encontramos que la cantidad era 200 botellas de cerveza artesanal a un precio 30. Por eso, ¿cierto?, nos da perfecto, nos da exacto el gráfico, ya, porque está hecho de la manera correcta, o sea, tomamos las funciones y de ahí registramos puntos máximos y mínimos. ¿Ya? Así que eso sería por la primera parte, ¿ya? Y ya estamos llegando al final, así que vamos a dejar un momentito para consultas. Voy a activar el chat. Oiga, profe, yo tengo una duda, porque si parte en el menos 100, ¿por qué pasa por sobre el 10? Eso no lo entendí. Ya, voy inmediatamente. Ya, ahí determinamos. Es que, miren, para evaluar una función, siempre ustedes tienen que evaluarla desde las dos variables. ¿Ya? En este caso, desde Q parte en el menos 100 porque, ¿cierto?, cuando nosotros reemplazamos en el precio un 0, me queda menos 100. ¿Ya? Entonces yo sé que cuando en el conjunto de puntos, ¿ya?, si yo coloco un menos 100 en esta función, lo más probable es que en el precio me dé 0, y viceversa, cuando coloco un precio 0, entonces me va a dar menos 100. Ese es el número en donde está cortando a la cantidad, ¿ya? Pero también necesito saber, porque si yo proyecto esta función hacia acá, que es la función de oferta, entonces va a ser 300. Yo también necesito saber cuál es el punto en donde corta a P, que este es el precio, es el eje del precio, ¿ya? Entonces, para yo saber cuál es el punto en donde corta P, yo debo saber cuánto va a ser P, ¿sí? O sea, dejarla como variable dependiente. ¿Y variable dependiente de qué? Variable dependiente de Q, porque cuando yo introduzca un Q, me va a dar como resultado un P, que es un precio, ¿ya? Entonces, como acá yo sé que menos 100 y 0 es ese punto, ¿cierto? Acá yo sé que este es 0 desde el punto de vista de la cantidad, pero yo no sé cuánto es P. ¿Sí? Acuérdense que las rectas, las funciones se construyen a partir de dos puntos, de un punto X y un punto Y. En este caso el punto X es Q, que es la cantidad, y el punto Y es el precio.
Y acá yo solo tendría el punto X, que es 0. ¿Ya? Yo sé que la voy a evaluar en 0, pero no sé cuánto me da en el I, entre comillas, que sabemos que es el precio. ¿Ya? Entonces, por eso dejo el I, que es el precio, como variable dependiente, despejando esta función, ¿cierto? Y me queda así. ¿Y sé en cuánto la voy a evaluar? Sí, cuando X es 0 o cuando Q es 0, que es lo mismo. Entonces yo acá reemplazo un 0 y por ende, luego de haber reemplazado el 0, ¿cierto? Simplificar acá, me queda que I con P de X es 10, ¿ya? Y de esa manera construyo ese segundo punto. Es decir, si yo lo veo a nivel de puntos XI, X,I, ¿ya? Sería 0,10. Y como es lo mismo P y Q, o Q y P, a nivel de Q y P sería 0,10. Entonces, solamente para describir los puntos de la gráfica que nos interesan, porque de acá nosotros vamos, para calcular lo que viene después, que son los excedentes, yo necesito saber en qué punto corta la función. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sabiendo en qué punto corta la función, yo puedo saber cuáles son las distancias. Porque si yo no sé que este es 10, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a sacar el excedente de acá? No voy a tener cómo saber cuál es el área de ese triángulo. Si yo no sé que ese es 50, tampoco puedo saber cuánto es el área de ese triángulo. ¿Ya? Entonces, más que nada, es por eso, bueno, y para tener la representación del equilibrio que yo estoy buscando. Sí, bien, voy a dejar este primer video pausado